Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Buenas noches, abogado. abogado. Ok. Bueno, bueno. Hoy continuamos con la actividad que hemos venido desarrollando, que iniciamos pues con buen paso pues desde la clase anterior. Hoy vamos a ser un poquito más específicos para preguntar, ¿verdad? Para poderles consultar. Y vamos a seguir dialogando, pues vamos a seguir preguntando, ¿verdad? Cómo se ha ido desarrollando lo que es el tema. Antes de comenzar, solamente me queda decirles, creo que ya solamente me quedan uno o dos grupos que tengo pendientes, los que son las revisiones de la actividad de la unidad 2. Entonces, traten en lo posible, todavía hay tiempo. Yo sé que les había dispuesto el día miércoles, pero si hay algún grupo que de repente pues hace falta alguna observación, hace falta pues la revisión, no deje de hacerlo, ¿verdad? Para que no pierda el puntaje. Yo este fin de semana pues voy a pasar las notas, voy a revisar, ¿verdad? Que se haya aprobado cada uno de los trabajos tal como quedamos. Y también este fin de semana, pues vamos a hacer ya pasar las notas al campus, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer la revisión también dentro de lo que es perdón, al blog, ¿verdad? Porque de entrada en el blog, pues es donde nosotros compartimos precisamente las notas, donde les va a aparecer tanto la nota del acumulativo como también la nota de la evaluación, ¿verdad? Y dentro del acumulativo, recuerden que es la actividad uno 2 y 3 y lo que es el foro de la hipótesis, ¿verdad? Así que espero que hayan participado para poder valorarlo dentro de lo que fue dichas participaciones. Bueno, eso en cuanto a lo pendiente, ¿verdad? No se les voy a olvidar, traten de tomar el tiempo posible, ¿verdad? Para poder participar y terminar esos trabajos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces ahora con lo que habíamos iniciado precisamente en la unidad pasada, en la clase pasada. Bueno, en la clase pasada, lo que vimos, si ustedes se recuerdan, fue lo que fue la población y muestra sujeto de estudio, ¿verdad? Habíamos hablado todo el proceso desde el inicio, desde que se concibió la idea de investigación, el planteamiento del problema, eh, la, el marco teórico, las hipótesis, el diseño de investigación y el tipo de investigación. Y después hablamos sobre lo que es los aspectos que están relacionados con la recopilación de la información, que son las llamadas estrategias metodológicas de la investigación. Definimos lo que es población, eh, vimos también los elementos para poder definir lo que es la población. Eh, hablamos en base a sus ejemplos, en base a sus temas, de cómo se establece el marco muestral y nos quedamos en la parte de lo que fue la muestra. Si ustedes se recuerdan, hablábamos cuáles son los pasos para seleccionar una muestra, que fue ahí precisamente donde nos quedamos. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con Denis. Denis Guzmán. ¿Está ahí, Denis? Muy buenas noches, abogado. Sí, Buenas noches, estimadísimo. Bueno, lo que quiero es que usted me hable un poquito sobre cómo, de acuerdo a Kinnear y Taylor, 1993, cuáles son los pasos para seleccionar una muestra. Porque recuerde que la muestra, tal como lo habíamos definido, es una parte de la población que se selecciona y de la que realmente se obtiene precisamente la información para desarrollar el estudio. Sobre esa población vamos a efectuar la medición y vamos a hacer la observación de las variables objeto de estudio. Entonces, yo quiero que usted me hable un poquito de esos pasos. ¿Cuáles son esos pasos para poder desarrollarlos? abogado, fíjese que yo tomé apuntes. Lastimosamente no estoy en casa ahora. No tengo conmigo el documento, pero aquí en el apunte que tengo, según
esos pasos, no sé, estamos hablando de la muestra probabilística, no sé si estoy bien ahí. No, no, no. No. Estamos hablando de la muestra en general. Bueno, entonces me disculpo, abogado, pero no tengo esos, No, porque alguien. los pasos que tenía era determinar el tamaño de la muestra, pero Ajá. esa era en la muestra probabilística, No, y pero la seleccionar más sus o, elementos siempre. más o menos por ahí va también. Sí, sí. Porque es lógico que para poder nosotros desarrollar precisamente, vaya, ¿cómo le explico? Para poder nosotros escoger la muestra, primero tenemos que definir algo de lo que hablamos anteriormente. ¿Qué fue lo que hablamos? A ver si se acuerda. ¿Qué definimos? ¿Cuáles fueron los elementos para definir? En la primera clase hablamos de eso. A ver. Abogado, pero en la primera clase, bueno, tuve participación bastante. En la primera clase lo que hablamos era de la población, Ah, bueno. la selección de la población, donde Es, también estábamos hablando también de las limitaciones de la población y tomamos un ejemplo, una encuesta a 9 millones de hondureños, el tipo de muestra que vamos a tomar en todo eso con la ayuda de la estadística. exacto. Entonces, el primer paso, estimado Denis, que tenemos que hacer es eso, definir la población. ¿Ok? Ese es el primer paso. Después hablamos de otra cosa, de donde nosotros para poder definir la muestra ocupamos listas, mapas o una fuente de donde sacar precisamente la muestra. ¿Cómo se llama eso? A ver si se acuerda. Fíjese que en estos momentos, abogado, si no, es que estoy un Ajá, poco, discúlpeme, abogado. no, no hay cuidado. Ajá, ¿alguien que le ayude? El marco muestral. Exacto, exacto, el marco muestral. Eso que nosotros habíamos hablado, el marco muestral, si ustedes se recuerdan, permítame que voy a poner un poquito mejor la luz aquí. Eso del marco muestral se recuerdan que es de donde es la fuente para poder sacar la información. Si en el caso de ustedes definieron, por ejemplo, como población los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, entonces el marco muestral va a ser el listado que usted va a obtener precisamente de la oficina de registro. Ese es el marco muestral. ¿Por qué? Porque ahí es donde me va a aparecer precisamente esa información en la cual la oficina del registro me va a decir, estos son los estudiantes que matricularon la carrera de Derecho en el presente periodo académico. Pero va a depender también del periodo o la delimitación del tiempo, ¿verdad? Como para poder definir, no solamente voy a ocupar los que se matricularon en este periodo, sino que tal vez vamos a ocupar la de los últimos 5 años, por decir así, que ya sería pues una muestra un poquito ya más amplia. Bueno, ese es el segundo paso. Ahora, el siguiente paso, a ver, ¿cuál es? ¿Qué hay que determinar? El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Pero ojo, Fabiana, para poder determinar el tamaño de la muestra tenemos que hacer uso de aquellas fórmulas que yo les mostré. Claro que eso no lo vamos a profundizar, perdón, no lo vamos a profundizar en esta temática, pero estadísticamente hablando tenemos que hacer una fórmula, determinar una fórmula estadística para nosotros definir el tamaño de la muestra. Cuando ya definamos el tamaño de la muestra, entonces vamos a poder avanzar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, otro voluntario. Seleccionar la muestra. Elegir un procedimiento de muestreo. Exacto, sí, porque recuerde que para poder seleccionar la muestra tenemos que saber en base al tamaño qué procedimiento de muestreo nosotros vamos a utilizar. Fíjense que había un estudiante hoy a las 5 de la tarde que me decía, abogado, es cierto, nosotros cuando seleccionamos una muestra, si esa muestra, por ejemplo,
es más amplia para poder decir, ¿verdad? En donde entre más amplia es la muestra, más bajo es el error de la muestra. Que esa es una de las cosas que precisamente vamos a hablar hoy y que está dentro del contenido del material de Tapia María Antonieta. ¿Ok? Vamos a hablar que para poder determinar precisamente el siguiente paso, una vez que elijamos el procedimiento de muestreo, entonces, como dijo el compañero anteriormente, hay que seleccionar la muestra. ¿Ok? Ahora, a ver si alguno de ustedes ha leído un poquito el material. En el material de Tapia María Antonieta me dice que hay 3 cualidades de una buena muestra. A ver, ¿quién me podría decir esas 3 cualidades? Según los apuntes que escribí, dice que la primera es ser representativa o reflejo general del conjunto o universo que se va a estudiar, reproduciendo de la manera más exacta posible las características de este. Okay. Otra es que su tamaño sea estadísticamente proporcional al tamaño de la población. Y la última es que el error muestral se mantenga dentro de los límites aceptables. Exacto. Esas son las 3 cualidades de una buena muestra, ¿verdad? Una buena muestra. Generalmente, para que nosotros podamos obtener un buen tamaño de muestra, para poder decir que sea más o menos aceptable, estadísticamente hablando, me dice que el nivel de confianza debe de ser más o menos de un 95% de la media poblacional. ¿Ok? Entonces, eso, claro, hay que hacer un análisis estadístico. Al decir un 95%, quiere decir de que debo de tomar más o menos las características de esa buena muestra en ese tipo de condición estadística. Pero imagínense, si mi muestra es más o menos de 9 millones de habitantes, que si mi población es más o menos de 9 millones, sacar un porcentaje en ese sentido viene siendo más o menos un poco más de un 5%. De 9 millones estamos hablando de una cantidad bastante grande de personas. Aún así, el tamaño de la muestra es demasiado alto, ¿verdad? Entonces, es necesario hacer precisamente este análisis estadístico para poder calcular un buen tamaño de la muestra. Bueno, y por último, el último paso es seleccionar la muestra. No se les vaya a olvidar para examen y en orden, ¿verdad? Esos son los 5 pasos para seleccionar precisamente la muestra. Ahora, la compañera mencionó que en el resumen de Tapia María Antonieta, de que estas son las 3 cualidades de la muestra. Ser representativo, reflejo general del conjunto universo que se va a estudiar, eso significa que debe de reproducir de la manera más exacta las características de este. Vaya, imagínense que yo venga y les diga, miren, vamos a hacer una investigación dentro de lo que son los estudiantes de métodos y técnicas de la sección de 19 de 00, que son pues en la matrícula aproximadamente bueno, exactamente, si no más recuerdo, bueno, les voy a dar aquí el dato exacto para que ustedes, claro, de los que están presentes, sí hay una relación bastante, como quien dice, bastante abismal. Pero si lo planteamos en el sentido de los que llevan la clase propiamente dicha, si no más recuerdo, permítame, voy a sacar aquí de la 1900 participantes. Habemos, perdón, 55. 55, ¿verdad? Entonces, tomado desde ese punto de vista, somos 55 estudiantes. ¿Ok? Entonces, dentro de estos 55, nosotros vamos a escoger características que sean similares.
vaya, si de esos que están, se escogiera más o menos un porcentaje, vaya, del 5%, si estadísticamente hablando, Quitar, ¿cuánto quitar sería? los que viven en Tegucigalpa, licenciado. Ajá. Sacar un muestreo de los que viven en Tegucigalpa, de los 55 estudiantes. Ah, sí, puede ser. Sí, ese puede ser un criterio para poderlo determinar. Exacto. Y dentro de ese criterio, determinar entonces quiénes son los que viven en la ciudad de Tegucigalpa. Ahora, son características y por eso decimos que debe ser representativo. Pero ¿qué pasa cuando les digo, bueno, vamos a hacer dentro de la población objeto de estudio, que son los estudiantes de derecho, y vamos a sacar una muestra representativa de todos los estudiantes, pero solo lo vamos a hacer de los estudiantes de métodos? ¿Creen ustedes que es representativo? ¿O hay alguna característica similar que de repente no cuadra dentro de lo que es la representación de la población que son todos los estudiantes de derecho? ¿Qué creen ustedes? Creo que se sesga el enunciado cuando usted está afirmando ya que todos somos de método. Exacto, sí. Porque, por ejemplo, hay características que de repente aquí no se reúnen dentro de lo que es el universo. Vaya, una puede ser que recuerden que al decir todos los estudiantes, es que no solamente hay estudiantes de primer ingreso, de segundo año, de tercer año, de cuarto año y hasta de quinto año. Ojo, lo digo así porque es tal como el pénsul lo prepara, ¿verdad? Yo sé que de repente más de algunos se tarda un poquito más, pero de acuerdo al pensum, esa puede ser una característica que podríamos tomar, pero como bien lo dice Daniel, se sesga porque hay algunas características que no son similares para poder definir dentro de lo que es esa muestra. Bueno, entonces es para que se fijen cómo nosotros podemos considerar dentro de esas características para después, posteriormente, escoger el procedimiento de muestreo. Dígame, Daniel. Licenciado, normalmente también se suele hacer errores así. Por ejemplo, cuando uno ve una encuesta Ujú, de X partido político, ¿verdad? sí, Que suele mostrar, por ejemplo, un resultado donde dicen tal candidato va ganando, pero la encuesta se hace como una población que sea afín al político que va ganando. Entonces puede ser ese error que uno puede sesgar, sí, ¿verdad? eso es Hay cierto. momentos donde se hace a propósito, ¿ah? Sí, Pero por eso, como dice usted, hay que saber elegir la población, porque si es una población que nos va a presentar un sesgo, los resultados no serían muy válidos o muy objetivos, que se diga. exactamente. Eso es cierto, ¿verdad? Entonces, de esta manera nos podemos como, vaya, nos podemos limitar de cierta forma, como para poder de repente nosotros poder definir exactamente con las características que nosotros queremos qué tipo de muestra es la que vamos a escoger. De ahí vienen los diferentes procedimientos de muestreo. En el material de César Bernal aparecen dos procedimientos de muestreo. A ver, ¿quién de ustedes me podría decir cuáles son esos dos grandes procedimientos que aparecen en el material de Bernal? Dígame, Raquel. Está el método de muestreo probabilístico y el método Ujú. de muestreo no probabilístico. Exacto. Esos son los dos grandes métodos de los cuales nosotros basamos precisamente el poder escoger cuál va a ser el método de muestreo, que recuerden que eso está contenido dentro de uno de los pasos, que es exactamente el cuarto paso, que es cuando nosotros elegimos el procedimiento de muestreo. Que recuerden que para poderlo escoger tenemos que tomar algunas características y algunas de las necesidades fundamentales dentro de la investigación para poder definir, vaya, y aún dentro de las variables de diferentes tipos y de acuerdo a las necesidades para poder definir ese procedimiento de muestreo. Ahora, Raquel, dentro de esos dos grandes métodos de muestreo, ¿qué entendió usted del probabilístico?
Ok, del probabilístico, básicamente podría decir de que son todos aquellos que tienen estudios numéricos, Ujú. que siguen un proceso por el sistemático, por ejemplo. El estratificado es cuando hay múltiples resultados que hay que ver cómo se ordenan de forma jerárquica. El de conglomerados, pues igual, cuando son varios, ¿cómo le podría explicar? Como varios segmentos que se analizan para poder obtener una misma respuesta y así sucesivamente. Esos son los que entiendo. Ok. Ahora, en el material de Tapia, porque si se fija Raquel, en el material de Bernal no están definidos, ¿verdad? No están definidos esos dos grandes métodos. Porque la definición y el desarrollo de los mismos está dentro de los casos y talleres que avanza a partir de la página 164. Pero en el material de Tapia sí define lo que es una muestra probabilística. ¿En qué consiste una muestra probabilística? Como el mismo término le dice, probable es que dentro de ese subconjunto de elementos de la población es que todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Por eso se llama probabilística, porque todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. ¿Cuáles son los pasos? Determinamos el tamaño de la muestra y después seleccionamos los elementos, pero ojo, una de las características que tiene la muestra probabilística es que es aleatorio. Por eso dice, cualquiera de los elementos puede ser probable de ser escogido. A ver, ¿cuál es la no probabilística? ¿Algún voluntario? Buenas noches, licenciado. Dígame, Karen. Eh, bueno, yo entendí que la muestra no probabilística es la que ya se rige o se dirige, ¿verdad? Por un elemento a investigar. Ujú. Puede ser uno o pueden ser varios. Sí, Ojo. sí, perfecto. Pero en sí tiene que estar, el estudio se basa en los elementos que quiere dar a conocer la investigación. Así es. Y aquí la palabra clave es que es una muestra dirigida. No se le vaya a olvidar ese término. Muestra dirigida, ¿verdad? ¿Qué significa cuando una muestra es dirigida? Que la selección de los elementos de la muestra depende del criterio del investigador. ¿Ok? O sea que significa que busca algo en particular, ¿verdad? Sí, sí, de repente vaya, por ejemplo, Marlon, a ver, si me recuerda cuál es el problema que ustedes escogieron, el problema objeto. La ley escudo contra el aborto en Honduras. Ah, ok. Bueno, entonces aquí dentro de la población dijimos que iban a ser en las mujeres adolescentes entre los 18 y 25 años sexualmente activas y que han sufrido algún tipo de aborto, ¿ok? Sea el tipo que sea, pero que han sufrido el aborto. Bueno, esa sería entonces nuestra población. Y para poder seleccionar la muestra en este sentido, imagínense que les diga, bueno, vamos a ir al barrio Buenos Aires, ¿ok? Y dentro del barrio Buenos Aires vamos a pasar un censo. Y dentro de ese censo vamos a levantar, ¿verdad? Una encuesta en donde vamos a preguntar de manera, o nos vamos, por ejemplo, perdón, más fácil, nos vamos al centro de salud más cercano. Entonces, el centro de salud va a permitir que nosotros tomemos los datos más rígidos en cuanto a seleccionar cuáles son las mujeres que dentro de esa zona han pasado por esa situación, ¿ok? Imagínense que sean 100 mujeres, ¿ok? Esa sería nuestra población. Y dentro de esas 100 voy a escoger, vaya, para que sea representativa, un 10%, sin hacer el análisis estadístico. Pero digo yo, va a ser representativo. Pero, ojo, para seleccionar esa muestra, si es aleatoria, ¿qué significa? Que cualquiera de las 100 puede ser escogida. Y aquí depende de cómo yo la vaya a escoger. Vaya, por ejemplo, y ahí vienen los subtipos.
¿Alguien ha visto que el primer tipo se llama aleatorio simple? ¿Por qué se llamará aleatorio simple? ¿Alguien que me explique? Abogado, es Ujú. una muestra que se escoge al azar con los elementos que tiene ya el investigador. Ajá, Por ejemplo, si se tiene una lista de 10 personas que fueron, ¿cómo podría decirlo? Investigadas, ajá. se toma una de las 10 personas aleatoriamente. Eso es todo. Ok. Pero ojo aquí. Si nosotros dentro de esas 10, vaya, puedo decir aleatorio, si es aleatorio simple, la característica que me da es que tengo que buscar un marco muestral, ¿sí o no? Y el marco muestral es el listado que de repente me suministra ¿quién? El centro de salud, ¿verdad, Raquel? Correcto. Bueno, entonces Correcto. vengo yo y aquí digo, aleatorio, ¿cómo puede ser? Del listado, Timarín de Dopingüe, Cucaramátara, es aleatorio. O puedo decir, de cada 100, puedo tomar los números pares, los impares. Siempre la característica es aleatoria y escojo las 10 personas o 10 jóvenes, que en este caso serían entonces mi muestra. Ojo, aquí la característica similar que tienen es precisamente el problema objeto que se está pasando y que tienen una edad determinada. ¿Ok? Porque dentro del problema es la delimitación que yo le he dado precisamente dentro del planteamiento del mismo. Entonces, ven cómo ese tipo de método va a depender de cómo yo selecciono mi muestra. Pero ojo, generalmente, les digo una cosa, cuando son grupos grandes, los métodos que más utilizamos son los probabilísticos. Pero cuando son grupos más pequeños, los métodos que generalmente el investigador utiliza son los no probabilísticos. Como el no probabilístico es dirigido entre menos personas yo conozco, pero siempre está de esa característica que implica que es una muestra dirigida en donde el investigador selecciona quiénes son los que van a ser parte de la muestra, es porque tengo que tener un conocimiento de las unidades de muestra. Y tener un conocimiento que es, Raquel, tener de repente el historial médico de cada una. Y eso, Correcto. y eso Y lleva las más trabajo, incidencias ¿verdad? de repente, ¿verdad? Ujú. Así es, sí. Entonces, como va a llevar más tiempo, lleva más trabajo, entonces, ¿qué es más conveniente? Grupos más pequeños. Entonces, aquí el error de la muestra puede ser más alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre la población más pequeña, más reducida, pero aún así escojo una muestra más pequeña en una población más grande, entonces ahí el error de la muestra es inversamente proporcional a la misma. Ahí es un análisis estadístico, pero no nos vamos a meter ahí. Pero ojo, así de esa manera se juega con los métodos tanto probabilísticos como no probabilísticos. Ahora, usted mencionó uno de esos métodos probabilísticos. Está el estratificado. A ver, alguien que me diga, ¿qué es dentro de las muestras probabilísticas la muestra estratificada? A ver, ¿qué fue lo que entendió en pocas palabras? A ver si de repente con la definición podemos encontrar algo. Como de estrato, como de posición social o algo así. Ok, ahora, estrato depende de qué es lo que define como estrato. Digamos, estratos dentro del punto de vista social puede ser, por ejemplo, criterios de categorización. Vaya, Como un nivel de escolarización, quizás. puede ser, ese puede ser un tipo de estrato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los definimos? De acuerdo al problema que nosotros precisamente hemos definido. Porque nosotros queremos de cierta manera cierto tipo de características, pero aquí la diferencia, estimadísimos, es que aquí se aplica más dentro del otro tipo que es el no probabilístico. Cuando es probabilístico, lo que hacemos es dividirlos como en categorías. Entonces, de esta manera,
se hacen los estratos. Ahora, es una característica general que yo puedo tener. En este caso puedo decir, bueno, lo vamos a hacer por edad. Y lo vamos a categorizar entre las que tienen 18 a 25 años y las que tienen de 25 a 35 años. Entonces yo ahí clasifico varios grupos. Pero ojo, se hace siempre de manera aleatoria. Esa es la diferencia, ¿verdad? Es aleatorio. Por eso de ahí la muestra probabilística. Porque aquí categorizamos los diferentes subconjuntos, ¿verdad? Para que así todos puedan ser y puedan reunir las características de ser escogidos. Ok, ahora veamos la muestra por racimo. A ver, ¿quién entendió la muestra por racimo? Yo, licenciado, Ajá, entendí que la muestra por racimos es, por decirlo, seleccionar un grupo de un grupo de personas, seleccionar, o sea, dividirlas por partes y de una de las partes seleccionar a una persona de ahí. No sé si me voy a explicar bien. una. Puede ser, pero ahí hay otra característica. Vaya, hagamos un poquito de analogía, estimado. ¿A usted le gusta alguna fruta en especial? ¿Le gustan los bananos? ¿Sí? Bueno, cuando usted va, por ejemplo, al campo y encuentra un racimo, ¿qué característica tiene el racimo? ¿Es un conjunto de qué? Un conjunto de bananos, un solo Exacto, grupo. exacto. Entonces, imagínense al universo como un conjunto de unidades de muestra, ¿ok? Pero ojo, ¿qué hacemos aquí? Hacemos diferentes grupos. Por eso se llaman racimos. ¿Por qué? Porque los dividimos, vaya, es como que yo le diga, de estos 100 en base al marco muestral de este listado, vamos a hacer 10 racimos, o 5 racimos, o 15 racimos, ¿ok? Y esos subgrupos se van a categorizar precisamente como racimos. ¿Por qué? De ahí el sentimiento de que son diferentes grupos. Pero ojo, esto se aplica más que todo para grupos muy grandes. Por eso, el racimo que, vaya, ¿qué sensación le da a uno? Es algo que de repente es en cantidad, ¿se ha fijado? Por eso son grupos. Vaya, si fuera algo más práctico, podría decirles, vaya, en una asociación civil que desea crear, por ejemplo, una muestra de niñas en 5 ciudades vecinas para brindarles una atención médica y usando un muestreo por racimos en una sola etapa, entonces lo que hace la ONG es que en cada ciudad selecciona grupos por azar para seleccionar una muestra. Y esos grupos le llamamos que racimos. ¿Ok? Ese es lo característico que tiene precisamente el muestreo por racimo. ¿Ok? Bueno, veamos. Vamos a ver. Vamos a ver quién. Giselle. ¿Está Giselle? Sí, abogado, aquí estoy. Ok. Dentro del material, Giselle, en la muestra no probabilística, hay dos tipos de muestras, que hay una que se llama por cuotas o proporcionales y la muestra intencionada. ¿Qué fue lo que entendió por cada una de ellas? Por ejemplo, la que es por cuotas o proporcionales. Esa no la entiendo, abogado. O sea, ahí dice que consiste en establecer cuotas para las diferentes categorías del universo. O sea, no entiendo, que son réplicas del universo, quedando a Ajá, disposición del investigador la selección de las unidades. exacto. Esa no la comprendo. Bueno, Como ahora, cuando habla de, o sea, ¿cómo establecer cuotas? Dice de diferentes categorías del universo. O sea, estamos hablando del universo de la muestra, ¿verdad? sí, exacto, sí. Aquí lo que hacemos es que formamos una muestra que involucre a varios individuos que se representa dentro de una población, pero que se elige de acuerdo con ciertos rasgos o cualidades.
Esa es la diferencia. Por eso decimos que es por cuotas. Vaya, por ejemplo, yo Como por puedo, ejemplo, ¿qué rasgos, abogado? vaya, por ejemplo, podría decir segmentos por sexo. Ah, ajá. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque aquí lo que creo son cuotas. ¿Y cuáles son las dos cuotas? Hombres y mujeres. Pueden ser las edades también, ¿verdad? Exacto. Puede ser por edad, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay varios criterios. Y siempre media qué? El criterio o el juicio crítico del investigador. Por eso es no probabilístico. Porque usted tiene que tener cierto conocimiento de la muestra. Y es a su juicio que usted escoge y es un muestreo deliberado, ¿verdad? De esa manera se constituyen las diferentes cuotas, ¿verdad? Entonces depende de su criterio, ¿verdad? Ahora sí le entiende. Sí, abogado, pero es bien parecida entonces con la otra, porque con la que solo es intencionada, porque igual el investigador va a elegir intencionalmente, o sea, específicamente lo que anda buscando, igual es parecida entonces. Es parecida, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que allá usted no crea cuotas, no, usted conoce el grupo y usted selecciona de una sola vez, de manera intencional, cuáles van a ser sus unidades de muestreo. ¿Ok? Ok. En el otro es un grupo más amplio y por eso creamos las cuotas y porque también necesitamos darle ciertas características a cada una de esas cuotas, ¿verdad? Ujú, Es ok. parecido a los que mencionamos anteriormente. Si usted se fija, los estratos que son sus muestras o categorías. Pero ¿cuáles son las diferencias, estimada? Que estas cuotas las confecciona el investigador y allá los estratos y los racimos son aleatorios. ¿Ok? Sí, entendido. Y en el otro no. En el otro, usted como investigadora o como investigador, usted tiene que tener cierto conocimiento de las unidades de muestreo. Ahora, hay otros tipos de métodos de muestreo. Creo que Raquel me mencionó algunos, ¿verdad, Raquel? ¿Cuáles eran? A ver si se recuerda. Porque explicado solamente de los primeros, de los probabilísticos, solo explicamos tres. El aleatorio simple, el estratificado y el que es por racimo, que es el mismo que es por conglomerado. Ojo, ¿verdad? De los probabilísticos, abogado. Sí, exacto. ¿Cuántos son? Ok, son 6. Así es. Está el aleatorio simple, Ajá, sistemático, estratificado, ajá. por conglomerados ¿Sí? o por cuotas. Ah, no, pero ese no es el mismo, ¿no? No, bueno, por conglomerados de ¿Ah? áreas, polietápico. Polietápico. El que es por conglomerados es el mismo que hablábamos por racimo. Es el mismo. Ah, ok. Ahí, por eso les digo que ahí explicamos tres, que los más comunes son el primero, el segundo y el cuarto, ¿verdad? Y, perdón, el primero, el tercero y el cuarto, porque el aleatorio simple, ahí está explicadito, el estratificado también y el que es por conglomerados o por racimo. Y el no probabilístico son 4, ¿verdad? Así es. En no probabilístico está por conveniencia, con fines Ajá. especiales, por cuotas y de juicio. Ok, de ahí es el primero, que es el intencional, y el que es por cuotas. Esos son los dos que explicamos. Entonces, para efectos del examen, si de repente se le solicita un listado de los probabilísticos, son esos 6. Si son los no probabilísticos, son estos 4. Pero si vemos características de estos, en el primero solo vimos de 3 y en el segundo vimos de 2, para que no nos confundamos, ¿ok? Solo para manera de una aclaración dentro del contenido. Bueno, no sé si hasta aquí hay dudas, estimados. Todo claro, abogado. Ok, Está claro, abogado. listo. Todo claro, muchas gracias. Vaya pues. Bueno, aquí terminamos con el tema de la muestra. Ah, no, espérenme. Hay algo muy importante y es pregunta de examen.
¿Cuál es la diferencia entre la muestra probabilística y la no probabilística? A ver si alguien lo captó en la lectura. Hasta está en negrita. A ver, ¿cuál es la diferencia? De la probabilística dice que los resultados son generalizables a la población. Ajá. Y de la no probabilística dice que sus resultados no son generalizables, perdón, a la muestra en sí, no son generalizables a la población. Exacto. En otras palabras, en la probabilística, como cualquiera puede ser susceptible de ser escogido, es generalizable a la población, a todos, a todo el universo. Pero en la segunda, ya no es generalizable a la población. ¿Por qué? Porque usted solamente ha escogido de manera detallada a quiénes, a los que están dentro de la muestra. ¿Por qué? Porque el criterio del investigador está ahí siempre, ¿verdad? Bueno, excelente. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente capítulo es la obtención de la información. Ahí nos vamos a ir hasta la página 191 y 195 del material de César Bernal. Y también en el resumen de Tapia María Antonieta nos vamos a ubicar despuesito de específicamente en ese tema, en el resumen de Tapia, que más adelante habla de los procedimientos para recolectar los datos. Bueno, a ver, vamos a ver de los que están presentes. A ver. Astrid. Ahí está Astrid. ¿Está por ahí Astrid? ¿O no? A ver, de repente no me escucha. A ver. Ajá, sí, dígame Astrid. ¿No tiene audio? Ah, sí, ok, está bien. Vamos a ver, alguien que no haya participado. Carlos. Carlos Suazo, ¿me escucha? ¿No? A ver, Patricia Martínez. Patricia. Sí, abogado. Aquí estoy. Ok, Patricia. Con esto terminamos, ¿verdad? Ya ubicó el tema, ¿verdad? Que es la página a ver, ya se me olvidó aquí, es la página 191 a la 195, ¿verdad? En esta parte, nosotros vamos a desarrollar vaya, por decir así, el siguiente paso, ¿verdad? A ver, si nosotros, al momento de ubicarnos dentro de lo que es propiamente estos procedimientos, que es la obtención de la información, ¿ok? Ahora, dígame en esta etapa, ¿qué características son importantes, digamos, de lo que usted leyó con sus propias palabras? Vaya, ¿qué será importante para obtener la información? Porque en esta etapa ya nos toca aplicar la etapa de experimentación, ya nos toca crear, por ejemplo, los instrumentos de recolección de datos, irse con una encuesta y usted aplicarle esa encuesta a una determinada cantidad o un número de personas, que en este caso es la muestra que usted seleccionó. ¿De qué depende la obtención de la información? Hay dos características. Pregunta de examen. A ver. Permítame, abogado. Sí. De las fuentes de la información. Página 191. Obtención de la información. Ok. Ahí puede ubicarse. Está en el primer párrafo precisamente la respuesta. Fuentes técnicas principales. Perdón. Ok, permítame. Bueno, dice que la confiabilidad y la validez del estudio. ¿Qué significa? Vaya, ¿qué creen ustedes algo que será confiable y será válido? ¿Qué entienden ustedes por esos dos términos? Abogado.
¿Sí? Buenas noches. Pues para que nosotros podamos tener la confiabilidad y lo que menciona ahí es porque no podemos tener una información sesgada y es lo que mencionaba usted de las encuestas políticas. Si, por ejemplo, en San Pedro Sula, que hay personas más afín, digamos, a un candidato como Salvador Narrala, y si hacen una encuesta solo de San Pedro Sula, obviamente él saldría ganador. Y Ujú. generalizar con datos solo de las zonas urbanas, sin tomar en cuenta lo rural, entonces ya no tenemos la confiabilidad porque solo estamos enfocándolo a ese segmento y nosotros lo estamos haciendo ver que es de todo el país. Ujú. Entonces, tiene que ver también con los sesgos cognitivos o los sesgos o intereses particulares de cada una de las personas o los interesados en el instrumento. Entonces, si no es objetivo, no vamos a tener confiabilidad y no va a haber credibilidad en la transparencia de los datos que recolectemos. Así es, exacto. Abogado, Sí, también, dígame. perdón, deben ser pertinentes y suficientes. Eso, Y que es necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas para su recolección. Ahí está. eso es como quien dice lo que dijo el compañero, solo que con palabras un poquito más sencillas y más prácticas. Él aplicó un ejemplo bien práctico, muy bien sustentable en ese sentido. Y es cierto, para que nosotros podamos tener una confiabilidad, esos datos que usted va a obtener debe ser pertinente y suficiente. En otras palabras, ¿qué fuentes va a utilizar? ¿Qué técnicas adecuadas para su recolección va a usar? Ahí tiene que tener cuidado. Vaya, por ejemplo, ¿en qué lugares, por ejemplo, usar una encuesta? Si aquí conviene usar la entrevista, por decir así. Porque recuerden que son dos técnicas totalmente distintas. Y en una es un poco más detallada, va a las cualidades del sujeto o de las unidades de muestreo. Pero la encuesta no, la encuesta es estándar. Usted le aplica 10 preguntas y puede hacer a grupos más grandes. Entonces, ahí es distinto. Y de repente va a depender de otros criterios de cómo usted va a obtener precisamente esos datos. Es para que Abogado, se fijen, ¿verdad? Ajá, dígame, estimado. eso generalmente es porque la encuesta, las preguntas casi siempre son cerradas. Sí, eso le iba a comentar. Mientras que en Quizás una una entrevista entrevista, era un, perdón, sí. ya lo dijo el compa. Bueno, estamos casi en la misma idea. Están conectados, sí, exacto. Casi siempre son preguntas cerradas, ¿verdad? Y muy rara vez se hace una pregunta abierta, pero es más difícil de poder, lleva más tiempo poderla cuantificar o contabilizar o de repente hasta interpretar, ¿verdad? Dígame, Oscar. No, que se hacía más complicado tabular, decía. Exacto, es más complicado, ¿verdad? Miren, esta etapa se le conoce, pregunta de examen, esta etapa de recolección de la información se le llama también trabajo de campo. Es cuando ya ustedes van con dichas técnicas precisamente para hacer las fuentes de recolección de la información, ¿verdad? Bueno, y eso lo vamos a ver la próxima semana, estimados. Ya se nos acabó el tiempo, miren. Ya solamente nos falta un minuto. Hoy se conectaron bien poquitos. Eso sí me preocupa, ¿verdad? Sería bueno motivar a la gente del grupo, ¿verdad? Yo sé que de repente hubo un cambio un poco repentino, ¿verdad? Porque lo íbamos a tener el día de ayer. La otra semana, estimadísimos, me gustaría, si podemos, conectarnos por lo menos en 3 ocasiones, ¿verdad? Para ir un poquito reafirmando todo. Dígame, Raquel. Orlando Hernández no se puede conectar porque tiene problemas personales muy serios. Ah, ok, sí. Igual yo quería excusar a Daniela Martínez en el grupo porque en la colonia de ella se fue la luz, entonces me dijo desde temprano que la excusara. Como a las 6 creo que me escribió. A Daniela, ¿verdad? Y Orlando. Daniela Martínez, sí. Sí, Orlando me escribió también, ¿verdad? Excelente. No, les agradezco. Qué bueno que pasan pendientes de ellos, de sus compañeros. Y bueno, ojalá que nos podamos conectar la próxima semana. Como ven, vamos avanzando poco a poco, vamos haciéndolo un poquito más rápido. Recuerden que ya el tiempo es corto. Ya solo nos quedan, como quien dice, la próxima semana yo espero que nos vayamos a ver el lunes, el miércoles y el jueves,
¿verdad? Tomen nota para que tener pendientes esas fechas, que son el 22, el 24 y el 25. Y la siguiente semana, bueno, vamos a ver qué días nos conectamos, ¿verdad? Pero sí vamos a tratar de hacerlo un poquito más a menudo. Esténse pendientes este fin de semana para ver lo de los resultados. Yo creo que con seguridad va a ser el lunes por la tarde. Va a depender ya de los últimos grupos. Creo que ya solamente me quedaban 2 grupos de esta hora que me enviaron las revisiones el día de hoy. Entonces, si Dios lo permite, los terminamos precisamente ahora y les pido que ya lo suban, ¿verdad? Así que les felicito, muy buenos trabajos. Lástima que no pudimos desarrollar un poquito más, ¿verdad? El marco teórico, definir el diseño, plantear hipótesis, pero es para que se fijen cuánto tiempo lleva hacer esto. No es fácil, no es muy sencillo, ¿verdad? Y imagínense, lo estamos haciendo como quien dice a control remoto, ¿verdad? Que es una complicación más. Pero bueno, lo importante es que aprendamos y que se les dé esos insumos como para poderlo ir practicando cuando les toque. Dígame, Fabiana, ¿me iba a decir algo? No, abogado, no. Ok. Bueno, solamente entonces, estimadísimo, feliz fin de semana, descansen, ¿verdad? Y ahí les paso el video, ¿verdad? Cuando ya los terminemos de subir. Cuídense, Gracias, ¿verdad? abogado. Feliz Gracias, noche. abogado. Bye. Gracias, abogado. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Bye. Buenas noches, abogado. Feliz fin de semana. Gracias, igual.